Hoy en la mesa de Despierta, los estrategas de las campañas: Aurelio Nuño, quien es coordinador de la campaña de José Antonio Meade; Tatiana Cloutier, que es coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador; y Damián Cepeda, que es dirigente nacional del PAN. En la campaña de Ricardo Anaya no hay tal figura de coordinador de campaña, pero pues digamos por eso los llamamos estrategas de campaña. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí esta mañana y muy buenos días. Están por terminar, estamos a unos días de que acaben las precampañas. ¿Cuál es la evaluación que hacen? Arranco y termino por orden de registro y lo demás ya lo vamos platicando con Flor Valleselena. Gracias, Carlos, pues con mucho gusto de estar aquí. Un saludo a ambos. Ya les cambiaron el nombre por nuestra culpa, por no tener coordinador de campaña. Somos una coalición que suma PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y como tal estamos actuando desde la campaña. Nosotros lo que estamos buscando es cambiar la forma de gobernar en México, no nada más llegar a administrar mejor, sino verdaderamente a cambiar radicalmente el régimen. ¿Cómo vamos? Muy bien, muy contentos. Todas las encuestas serias, Carlos, dicen lo mismo. El único precandidato que está subiendo en las encuestas se llama Ricardo Anaya, de la Coalición por México al Frente. Meade, el PRI, pues está completamente desfondado, no tiene nada que hacer, ya se van, no tengo ninguna duda. Y Andrés Manuel López Obrador, que si bien es muy conocido, pues la verdad es que está estancado. Es normal que sea tan conocido porque tiene casi 20 años en campaña, pero lo que siempre le pasa es que cuando ya llega a la campaña se conoce la otra alternativa y se le gana, como va a suceder en esta ocasión. Entonces, contentos, satisfechos por este mes pasado, mes y medio ya de campaña, y no tenemos ninguna duda. El cambio que México requiere es un cambio con visión de futuro, y ese cambio lo representa Ricardo Anaya con soluciones inteligentes e innovadoras para los problemas de este país. Aurelio Nuño. Carlos, muy buenos días a todos. Mira, Carlos, yo creo que hay que empezar con una reflexión que parece elemental, pero que muchas veces se nos olvida. Lo que vamos a elegir las mexicanas y los mexicanos es quién va a dirigir los destinos de la nación por los próximos 6 años. ¿Quién va a ser esa persona que va a enfrentar grandes problemas en un mundo lleno de incertidumbre, particularmente por lo que está sucediendo en Estados Unidos y el impacto que tiene para México? Y en ese sentido nosotros estamos absolutamente convencidos de que la mejor persona es José Antonio Meade. Es quien tiene mayor experiencia, es quien tiene mayor formación, es quien mejor conoce México, es quien mejor conoce el mundo, y además es el único que tiene la capacidad de algo fundamental para que México pueda salir adelante. Tiene la capacidad de unir a México y no de dividir a nuestro país. Es el único que tiene la visión para salir adelante y hacer de México esta gran potencia, esta gran nación que todos queremos ser, una gran nación con ley y con orden, con una educación que les permita a los niños y a los jóvenes cumplir con sus sueños, que las familias tengan más por su trabajo. Ese es José Antonio Meade, y por eso estamos convencidos que vamos a ganar. ¿Cómo cierran la precampaña? Pues nosotros cerramos la precampaña muy contentos, y me encanta estar compartiendo esta mesa aquí. Me encanta el ánimo con que hablan al final del día, porque es evidente que no solamente vamos adelante, sino este techo del que nos hablan aquí no existe. Hemos seguido creciendo, y los eventos en los que estamos cotidianamente son eventos con entusiasmo, donde la gente está con alegría, no vacíos, no solos, no sin entusiasmo, y nosotros estamos muy contentos porque al final del día lo que estamos viendo aquí es un proyecto de continuidad, ya sea con el PAN o con el PRI, o un proyecto alternativo de nación que evidentemente lo representa Andrés Manuel, en donde por el otro lado lo único que tenemos es más de lo mismo, una continuidad, y la otra es una continuidad simulada, porque el propio Anaya ya lo dijo claramente el otro día. Ahorita me llama la atención lo que nos dice Damián con respecto a Ricardo, a la campaña, cómo van. Y yo digo que esto es una simulación, porque al final del día el propio Anaya ha sido quien se ha expresado, y esto corrió en las redes esta semana maravillosamente, de José Antonio. Y bueno, nosotros estamos muy contentos que el cambio verdadero lo representamos nosotros, y que somos quienes vamos adelante y somos quienes vamos a ganar. ¿No se sienten estancados en las encuestas, como señalaba Damián Cepeda? No nos sentimos estancados, y la suma de las encuestas te lo va mostrando. ¿Está desfondada la campaña de Meade? ¿Ya se fueron, como dice Cepeda? Por supuesto que no, Carlos. Es una campaña que cada vez está sumando más gente, que está sumando gente de muchos partidos, incluidos mucha gente del PAN, que ya no quieren estar con ellos y que se están viniendo a la campaña de José Antonio Meade. Déjame decirte algo. Te decía hace un momento la importancia de lo que vamos a elegir. José Antonio Meade es el candidato de la unidad y el candidato de la certidumbre. En contraparte, Ricardo Anaya es el candidato dos caras. Y te voy a decir por qué es el candidato dos caras. Ricardo Anaya habla de corrupción, y hoy sabemos, gracias a investigaciones periodísticas, que Ricardo Anaya es un corrupto. Ricardo Anaya, cuando trabajaba con Felipe Calderón,
lo llenaba de elogios y hoy lo desconoce. Ricardo Anaya es el candidato dos caras porque votó a favor de las reformas de las que hablaba maravillas y hoy las desconoce. Ricardo Anaya es el candidato dos caras porque antes hablaba, como lo decía ahorita Tatiana, maravillas de mí y hoy lo desconoce. Y así me podría seguir con una larga lista. Ese es Ricardo Anaya. Y por el otro lado, Andrés Manuel López Obrador es el candidato del no. El candidato del no a los grandes proyectos del país. El que le dice que no al nuevo aeropuerto, que va a generar más de 500,000 de empleos y va a tener una capacidad 3 veces mayor del actual aeropuerto. Es el candidato que le dice que no a 150,000 millones de dólares de inversión en el sector energético que van a crear más de 1,000,000 de empleos. Es el candidato que le dice que no a que los niños y las niñas de México aprendan inglés, aprendan a aprender, a que los maestros ganen una plaza por sí mismos. Esos son los candidatos, Carlos. Bueno, pues, además de todo el discurso que se aventó, como de 4 minutos, aquí mi compañero Aurelio, pues la verdad es que está, como siempre, el PRI, engañando, usando los aparatos del Estado para atacar a los opositores, en lugar de usarlos para lo que se requieren, para combatir la corrupción, para combatir la inseguridad, para hacer investigaciones y desarticular empresas delictivas. No, ¿para qué lo usa? Para espiar opositores y para atacarlos, como lo hizo ahora con esta filtración que hace para atacar a Ricardo Anaya, en donde la única manera de haber tenido acceso a estados de cuenta era con la unidad de inteligencia financiera del gobierno. Así es que aquí señalo claramente, pero ni eso le sale bien, porque Ricardo Anaya es un hombre honesto e íntegro, no tiene ninguna tacha. Podemos explicar lo que gusten, ni siquiera era miembro de esa fundación para cuando hizo los cambios que dicen que hizo o las ventas que dice que se hicieron en un edificio. Ya ni miembro era, pero con gusto ahorita si quiere debatimos del tema, porque esta es la actitud que tenemos quienes queremos cambiar a México. En lugar de reaccionar atacando, hostigando, intimidando, amenazando, como han hecho en otros casos, o en lugar de responder criticando abiertamente a quien tiene un punto de vista distinto, nosotros lo que hacemos es explicar las cosas una y otra vez, porque somos gente honesta, porque somos gente íntegra. Mira, los entiendo, Carlos, están desesperados. Ha de ser muy difícil tener 5 años en el poder, sentirse como ellos dioses, con toda la fuerza del gobierno, ¿verdad? Y luego darse cuenta que ya se les va. Pero se les va porque han sido pésimos como gobierno. Es una tragedia el gobierno del PRI. Ahí están los números económicos de inseguridad y corrupción. Por eso es que vamos a impulsar un cambio con visión de futuro para este país. Los dos señalaron las palabras que le dedicó en su momento Ricardo Anaya a José Antonio Meade. ¿Cómo las explican ahora? Pues otra vez, el PRI sacando de contexto el tema. ¿Sabes cuándo fue eso? 2 temas. Hace como 5 años, primero, cuando acababa de entrar al gobierno. Nosotros no tenemos ningún empacho en decir, es un buen técnico el señor, ¿no? El problema es que no tiene carácter para gobernar. No hizo absolutamente nada. Pasó Odebrecht, las casas, el socavón, los desvíos a las campañas, todo. Y todos esos 5 años fue secretario de Estado. Yo no escuché una sola crítica de Meade diciendo, siquiera señalando con el pétalo una rosa, la corrupción. Y hoy le preguntan si la va a atacar, la corrupción del gobierno, y dice, hay que movernos al esquema donde esa pregunta no sea válida. Por favor, no tiene el carácter que se requiere para gobernar este país. Hay que contestarles a los dos. Yo efectivamente concuerdo con Aurelio que Andrés es el precandidato del no. No quiere más violencia, no quiere más muertos, no quiere más casas blancas, no quiere más corrupción, no quiere más de lo que nos están presentando cotidianamente ellos, y en ese sentido tienes toda la razón. Y por otro lado me voy, también afirmo, pues estoy de acuerdo en esto de las dos caras, porque dice eso fue hace 5 años, cuando yo digo A o cuando yo digo B es la pregunta si lo sostengo o no, y yo concuerdo totalmente con Damián. No es posible que a José Antonio lo hayan movido, o sea, no duró más de 3 años en ningún lugar, lo han movido tanto en administraciones pasadas como ahorita, y se le pasan todas las rolas. O sea, no es posible que una persona con esa capacidad técnica y esa preparación haya podido dejar ir los 900 millones que hasta el propio Castañeda nos dijo, era imposible que se le pasaran de mano con los 900 millones de Josefina. Es imposible que con todo esto que hemos estado teniendo, que todo el mundo lo ha encontrado, con los gobernadores que se han llevado los desfalcos al país. Y al final de cuentas la pregunta es, ¿preparación para qué? ¿Preparación para que te pasen por aquí las cuentas y no las veas?
pues no queremos eso, ¿verdad? Y ahí sí me voy a la parte de Andrés, y es donde yo digo, tenemos un equipo grande, tenemos un equipo que ha propuesto, que ha estado trabajando en un plan y en un diseño de proyecto alternativo de nación, en donde caben y han estado trabajando expertos, más de 200 personas en esto, en donde representa la pluralidad propia del país y donde tenemos propuestas bastante buenas y donde efectivamente no queremos más muertos, que el propio New York Times lo acaba de declarar, y hoy es la nota de de Jorge Ramos, donde nos dice que México se está convirtiendo en el país más sangriento, más allá todavía que el panteón que nos dejó Calderón. ¿El aeropuerto, la reforma energética, la reforma educativa, están en contra de todo eso? No estamos en contra de todo esto, de lo que estamos en contra es de una reforma educativa, y lo hemos dicho, una reforma educativa que no tuvo mucho que ver con educativa. Estoy metida o he estudiado en la vida muchísimo el tema de educación, conozco la reforma y se han hecho cosas positivas, se toma y se queda lo positivo. ¿Y qué es lo que se pide que se cambie? Lo que se pide que se cambie es todo aquello que tiene que ver con tratar una reforma educativa como una reforma laboral. No hablamos de reformas laborales, estamos hablando de la parte sustantiva de lo que en la educación sí queremos que siga avanzando. ¿Aeropuerto y energética? En el aeropuerto hemos dicho una y otra vez, en la energética se ha dicho que se revisarían los contratos que están bien, se caminarían, y no podemos darle al Ejecutivo lo que no le corresponde. El Poder Ejecutivo no es el que cancela o no reformas, el Poder Ejecutivo es el que manda al Poder Legislativo, que es el que las llevó a cabo. A ver, déjenme decirle, yo creo que aquí Tatiana suena muy distinto que Andrés Manuel López Obrador, que es su jefe. López Obrador ha dicho con toda contundencia que él va a echar abajo la reforma educativa, con lo cual estaría traicionando, en primer lugar, a los niños y a las niñas de México, que merecen una mejor educación, que merecen aprender a aprender, que quieren aprender inglés, que quieren superarse, que quieren conquistar sus sueños con una educación. Pero también estaría traicionando, Carlos, a las maestras y a los maestros que hoy, con su esfuerzo, con su mérito, se están ganando una plaza, en lugar de tenerla que comprar o de tenerla que heredar, que están ganando un concurso para ser directores en lugar de tener que pedir un favor político. López Obrador lo que quiere es regresar a un viejo esquema, y por eso está trayendo de regreso el Bester Gordillo. López Obrador piensa como se pensaba hace 30 o 40 años, en donde creía que el voto corporativo, el de los líderes, era el que le iba a hacer ganar, y piensa que los maestros votan así. Hoy los maestros votan libremente, pero ese es López Obrador, el que dice no al proyecto más importante que tiene este país de cambio y de transformación, que es la educación, pero también al energético. A mí me sorprende escuchar a Tatiana. López Obrador dice atrás con la reforma energética, con lo cual estaría echando para atrás, como decíamos, una inversión de 150,000 millones de pesos y más de 1 millón de empleos en ese sector. También ha dicho con toda contundencia que no al aeropuerto de la Ciudad de México, que es una de las obras más importantes, pero que también le dice que no a muchas otras cosas. Le dice que no al Estado de Derecho cuando dice que va a liberar delincuentes, que le dice que no a la economía cuando para pozos petroleros, que le dice que no al respeto y al desarrollo de la gente cuando para avenidas como Reforma, el Zócalo, y es capaz de asfixiar ciudades con tal de luchar en una lucha de tener el poder por el poder. Ese es López Obrador, y ahorita regresamos aquí al candidato de las dos caras. Bueno, Carlos, a ver, decirte, yo creo que estos ejercicios siempre son oportunidades para sacar algo en concreto y positivo. Vamos a hacer un contraste específico en quizá el más grande problema que tiene México, que se llama corrupción. 1.6 billones de pesos al año, le cuesta más al que menos tiene, está en todos lados, hay señalamientos por todos, digamos, en todas las campañas y demás. Está en la mesa el tema. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Esa es la pregunta, es lo que quiere saber el mexicano. Nosotros lo que proponemos es un sistema nacional anticorrupción, verdaderamente objetivo, independiente, autónomo. ¿Qué proponen los señores? Ellos, en el PRI, los que quieren continuidad, un fiscal carnal. Se desvivieron por dejar a su guardaespaldas, que era el procurador, para que les cuidara 9 años y que no pasara nada. Y acá, con todo respeto para Tatiana, que hoy dice distinto en efecto, pero Andrés Manuel López Obrador lo que muestra es o un desconocimiento brutal de la reforma o un desprecio total, porque propone una terna con subordinados, con gente cercana, para que sean fiscal general, cuando primero, eso es lo que ya no queremos en México, y segundo, la reforma le quitó esa facultad al presidente precisamente para que sea un órgano distinto, el Senado, autónomo, y que haga una valoración de los mejores perfiles. ¿Qué propone el PAN? Verdadero combate a la corrupción. Y se los digo de una vez, así sea azul,
verde, rojo, morado, del color que sea, quien comete un delito de corrupción lo tiene que pagar con cárcel. Somos los únicos que nos estamos comprometiendo. Y hoy lanzo un reto que ayer le lancé a los dirigentes de esos partidos y que no contestaron, que le sacaron. El PAN y la Coalición por México al Frente, aquí, frente a la Cámara, se compromete a, en este periodo legislativo, sacar adelante la reforma al 102 constitucional que está pidiendo la sociedad civil para que exista una fiscalía verdaderamente autónoma, independiente, blindada, que ningún partido político, ni el nuestro, ni el de ustedes, pueda meter la mano en la impartición de justicia en este país y en el combate a la corrupción. Nosotros aquí, sin titubeos, nada de que análisis, nada de que déjenme ver. El voto a favor del 102, lo hacen, se comprometen. Yo voy a contestar primero aquí a Aurelio cuando hablaba esto de que Andrés Manuel se opone y le quiere frustrar el futuro a los niños. Sí, recordamos cuando Andrés Manuel gobernó la Ciudad de México y todavía Morena en estos momentos, parte de los recursos que han destinado a esa creación de 16 preparatorias, una universidad, y los niños no solamente quieren aprender inglés, hay niños en este país que están en el sur del país que su segunda lengua todavía es el español. Estamos pro todo lo que tenga que ver con que los niños puedan seguir aprendiendo, los niños sigan mejorando, los niños, y lo hemos puesto una y otra vez. Andrés Manuel ha sido quien ha estado más enfocado y ha abierto realmente y ha puesto dinero necesariamente donde se tiene que poner en el términos de la educación. Y hablemos aquí sí de la parte de la reforma energética, vuelvo a repetir, el tema es una parte que va al legislativo, el legislativo decide esa parte, y por otro lado la situación que se tiene que ver con quién decide qué y quién no decide. Si no se le quiere dar mayoría en el Congreso a la coalición que representa Andrés Manuel, ahí es donde la gente le pone los candados. Y me voy a la parte esta de el fiscal carnal. Evidentemente, la reforma al 102 está en juego ahorita, la reforma al 102. Sin embargo, lo que está latente y lo que está ahorita en la mesa es una reforma. Primero, no tenemos procurador, no tenemos fiscal, estamos descabezados, por llamarlo de alguna manera, en este país. Y lo que nosotros hemos visto y yo he estado trabajando con la gente de Vamos por Más, a través de una organización de la sociedad civil, y estamos en el periodo de análisis ahorita donde te dan hasta el 28 de febrero para este análisis propiamente. Yo no represento a ninguno de los partidos, yo estoy en la campaña de Andrés Manuel y estamos viendo este tema. Andrés Manuel ha sido efectivamente el único que ha hablado de corrupción, ahora se puso de moda, nos pusieron una pelotita, nos la picharon y quieren meter jonrón cuando ni siquiera habían tocado ese tema anteriormente. Me parece que es inteligente subirse al barco cuando el barco ya no traía que. Había quedado pendiente lo del aeropuerto. Lo del aeropuerto, claro que sí. El aeropuerto, lo que Andrés Manuel ha dicho efectivamente es cancelaríamos el aeropuerto, y esto está basado en estudios que se tienen de especialistas en donde han entregado un reporte en donde se dice que el aeropuerto está puesto en un lugar donde las cosas no dan a que se pueda hacer con lo que inicialmente dijeron que iba a costar. Dijeron inicialmente que iba a costar 160 millones. Ahorita va en 250, 300 mil millones el costo propio del aeropuerto, lo que representaría inclusive el doble del presupuesto anual que tiene la Sedesol. ¿A dónde vamos con esto? Hay un punto de no retorno propiamente en el aeropuerto y donde uno dice que cuesta más seguirlo o no seguirlo. Y esta es parte de lo que se está analizando y ahí no hay ningún asunto para desmentir. Ahí está, no. Dicen que no al aeropuerto. Todos los estudios serios, Carlos, comprueban que el único lugar donde se puede construir el aeropuerto es donde se está haciendo. Y además creo que tienen las cifras, Tatiana por lo menos tiene las cifras no exactas sobre cómo se dieron a conocer la inversión, porque esto no es un costo, es una inversión que, por cierto, además es una inversión que se paga a sí misma, es decir, no se hace con recursos fiscales. Pero déjame regresar a algo muy importante que tiene que ver con la educación. Hablaba Tatiana de, por ejemplo, la universidad que hizo López Obrador aquí en la Ciudad de México. Desafortunadamente esa es la visión que tiene López Obrador de la educación, un fraude a los jóvenes. En esa universidad únicamente se titula el 4% de los jóvenes. Frente, por ejemplo, a los tecnológicos federales, en donde se titula el 80%, el mismo que consigue empleo muy rápidamente y que la mayoría de esos jóvenes, el 80% también, vienen de familias que por primera vez llegan a la universidad. Pero además Tatiana puso un ejemplo de cómo ve López Obrador la educación. Quieren condenar a los niños del sureste, lo acaba de decir Tatiana, a que ellos no aprendan inglés. No dije. Dijo ellos antes de inglés tienen que hablar. Tienes que aprender todas las lenguas que tengas que aprender. Tatiana, yo te escuché con mucho respeto, te pido que respetemos el tiempo de cada quien.
Eso dijo Tatiana. ¿Cuál es el proyecto de José Antonio Meade, que es en la continuación de este nuevo modelo educativo? Que los niños que tienen una lengua materna distinta al español aprendan en ella, que tengan en el español una segunda lengua, pero que también tengan en el inglés una tercera lengua. Esa es una manera de verlo. Y déjenme decirle nada más aquí a Damián una cosa que es muy importante. El buen juez, Damián, por su casa empieza. Ustedes se llenan la boca hablando de corrupción cuando la corrupción está en su casa, cuando la corrupción está con Ricardo Anaya. Y déjame hacerte una pregunta sobre el último, porque van varias, la última trama de triangulación y de lavado de dinero de Ricardo Anaya. Ricardo Anaya contestó a la revista Proceso que en el año 2014 dejó de ser parte de esta fundación fantasma que crearon. ¿Es correcto? ¿2014? Termina toda tu idea y bueno, te contesto. 2014. Yo te quiero hacer una pregunta. Ricardo Anaya sigue siendo, o por lo menos durante 2016, que se hicieron todas las operaciones millonarias, aunque él decía que ya no estaba en esa fundación, Ricardo Anaya seguía siendo, y te lo pregunto, el titular de esa cuenta de banco. ¿Tienes tú esa información? Mira, Carlos, con gusto le contesto lo que quieras. Primero, estás falseando toda la información, todo. Estoy haciendo una Mira, pregunta. Aurelio, a ver, te explico. ¿Tienes ese documento? ¿Te escuché o no? Ahí traes muchos documentos. ¿Lo traes? ¿Te escuché o no? Adelante, adelante. A ver, la famosa fundación que están queriendo poner como si estuviera algo indebido, porque están desesperados porque van perdiendo completamente las encuestas. Primero, se crea una fundación para construir un edificio del partido político. El PAN no tenía un edificio propio en Querétaro. Nombran a Ricardo Anaya responsable público. Hay un folleto, dicen, este es el proyecto para la construcción del edificio. Se hace esta fundación, se recaban préstamos, se construye. ¿Qué pasa? Que en 2014 cambia la ley electoral y reciben más recursos los partidos a nivel local. Cuando eso pasa, el nuevo dirigente dice, pues yo ya no quiero ese proyecto que está muy lejos, no está fácil de acceso para la gente, va y compra un nuevo edificio, y va y se liquida y se paga todas las deudas. Deja de tener él relación jurídica con la fundación en 2014, con gusto te doy la información que quieras, Aurelio, porque nosotros no tenemos nada que esconder, porque todo está transparente, si tenía cuenta o no, lo que quieras. No hubo un solo peso público en ninguna transacción, ¿no? Y no hubo un solo peso de ganancia, porque fue un proyecto de buena fe. A mucha diferencia de la estafa maestra, por ejemplo, en donde se clavaron 7,000 millones de pesos en Cedesol y en diferentes secretarías, y que luego llega MIT y no vio nada, y luego llega la Secretaría de Hacienda y no vio nada. Hablan mucho de que tiene mucha experiencia, pues yo digo, tiene experiencia para hacer tapadera, porque por delante le pasaron todos los casos de corrupción de Duarte, del otro Duarte, de Borges, todos los del gobierno, y no vio absolutamente nada. Nosotros somos gente honesta, Aurelio, y todas las preguntas que tengan las podemos contestar. Ni siquiera era miembro de la fundación a partir de 2014. Ay, que si esto, que si lo otro, con gusto, Aurelio, porque somos gente transparente, que tenemos otra nueva actitud, que queremos cambiar este país, no como ustedes, que la verdad de las cosas que ha sido una tragedia y han abusado de su poder. Por eso la buena noticia para todos pues es que ya se van, hombre. A ver, Damián, ¿sí? Más allá de aquí todo el rollo que te estás echando, una pregunta concreta. Te hice una pregunta concreta. Sí, no le hagas como Ricardo ahí al dos caras. Te estoy haciendo una pregunta muy concreta. Ricardo Anaya. Sí. En 2016, ¿era el titular de la cuenta de esa fundación? No ¿Sí debe, o no? No debe haber sido. ¿Lo sabes o no? Aurelio, ¿Sí o no tengo la información aquí. ¿No la tienes? No, te digo. Oye, a ver, espera. ¿Por qué no la traes? A ver, Aurelio, déjame decirte. Primero, una fundación de privados que tomes el reto de traerla aquí al programa de Carlos. Segundo, deja de ser integrante de la fundación en 2014. Damián, tercero, Damián, te estoy haciendo solo una pregunta. No hay necesidad de que contestes, que eches tanto rollo. Es una pregunta concreta. Me queda claro que trampa traes, porque utilizan la unidad de inteligencia financiera del gobierno para hacer. Yo te estoy haciendo una pregunta. ¿Y qué tiene? No sé si o no, pero no hay ningún tráfico de influencia en el tema. ¿No sabes? No tengo la información. No tienes el documento. Lo digo con honestidad. No lo sé. ¿Estás dispuesto a traerlo aquí a este programa? Aurelio, y sea o no, estimado Aurelio, ¿cuál es el punto? No hay ningún recurso público utilizado en el tema. También podemos, y no hay ningún. Me está haciendo una pregunta, Carlos, podemos hablar. En cambio tú utilizan el aparato. Por eso se tienen que ir, Aurelio. También no te enojes. ¿Tienen ustedes información, Aurelio Nuño, de que él seguía siendo el de las cuentas? Es una pregunta, porque él dice que en 2014 dejó de ser parte de esa fundación.
y esa fundación tuvo transacciones millonarias durante el 2016 de acuerdo a la nota del proceso. Y han dado cualquier cantidad de argumentos enredados para intentarse justificar. Ricardo Anaya dice que dejó de ser parte de esa fundación en 2014, pero lo más importante es saber si seguía siendo titular de la cuenta de esa fundación, que como lo marca esa nota, pues aparentemente se hizo para lavar dinero. Entonces simplemente es una pregunta, porque aquí Damián viene a hablar de miles de cosas, hecho un rollo gigantesco. Yo le estoy haciendo una pregunta concreta que no me ha podido contestar, que me parece que es muy válida. Aquí ha dicho, si tiene ese documento, que lo traiga y que lo enseñe, y está muy bien, pero esa es clave, porque aquí podrán decir misa y podrán decir y presentar, como lo hizo ayer en la noche, dizque una, no sé, la renuncia a la fundación, está muy bien. O sea, aquí lo que importa es que traigan la cuenta del banco de que ya no era titular. A ver, entonces ese es mi tema, para ir a un tema hago una escala con Tatiana Cloutier y regreso, por supuesto. Bueno, yo digo, si no, porque a la próxima no me invita, me iba a decir, ¿no? Pues si no me invita, ni me invita sola, ¿verdad? Yo quiero nomás contestar aquí varias cosas, ¿no? Cuando hablamos de educación, cuando estamos hablando de educación y que si cuántos se titulan o no, se nos olvida que en el país, por lo menos en educación media superior, no sale de la preparatoria, casi se van quedando en el camino como un 50, un 60%. O sea, las propias estadísticas no son solamente, desgraciadamente, esta parte de lo que hizo o no Andrés Manuel. El cuestionamiento, vamos a ponerlo en contexto, por si no recuerdan, era que de la universidad creada por López Obrador solo se graduaba el 4%, de las creadas por el gobierno federal el 80%. Así es. ¿De dónde viene todo esto? Al final del día lo que viene es, y lo que hemos venido cargando en el país, es una educación básica que no es ni culpa de uno ni de otro. Hemos creado una educación básica que está bajísima, que salen los muchachos con muy poco conocimiento, donde salen atrasados, donde parece que en lugar de darles les quitamos. Sin embargo, el hecho de que los jóvenes estén dentro de un aula trabajando, estudiando, aprendiendo, por más poco que aprendan, y creo que aquí viene, y lo hizo Tuirán, no necesariamente el modelo de empezar a cambiar al modelo dual que se tiene en Alemania, en donde los jóvenes puedan empezar no solamente estudiar, sino simplemente empezar un oficio para poder salir el día de mañana. Es un cambio que llega, un cambio positivo que llega tarde, por llamarlo de alguna manera. Pero es un cambio positivo de la actual reforma educativa. Así es, ¿no? Tuirán, el subsecretario de Educación Media Superior. Así es, ¿no? Pero no podemos decir que en este país la culpa es de Andrés Manuel porque salen X número de gente graduándose. Y me voy todavía al tema de el Bester. ¿Quién sacó el Bester? ¿Quién ha tenido el Bester con ellos? O sea, tanto el PAN como el PRI han llegado al gobierno con el Bester y ahora nos quieren aventar el Bester. El Bester estaba en la cárcel con un arreglo de ahí no sé de qué tipo, la logran liberar, le dan prisión en casa, la liberan de alguna manera y todavía le querían quitar hasta el chip. La pregunta es quitarle el chip ¿a cambio de qué? Y bueno, yo me regreso a las propuestas. Vuelvo a lo mismo, Andrés Manuel ha propuesto que se tiene que tener becas para los jóvenes, se tiene que tener a los jóvenes ocupados, y lo ha dicho muy claro, es becarios sí, sicarios no. Parte del problema que tenemos en este país es que hay una cantidad de jóvenes que no tienen acceso a la educación o a la capacitación. No me quiero meter necesariamente a la educación formal, y esa es una de las grandes propuestas que Andrés tiene y que lo hizo en la Ciudad de México como uno de los pilares para bajar el tema de la inseguridad, y se logró. A ver, Carlos, un momento. Me tocaba a mí contestar primero con las acusaciones directas. Primer tema que tiene que quedar claro: no hay ninguna actividad ilegal, ni delito, ni uso de recursos públicos en toda esta historia que está inventando el PRI. Clarísimo. Están hablando de una fundación de privados, ¿no?, en donde se construía un edificio con recurso privado, que ya no éramos ni gobierno, que Ricardo Anaya renuncia a esa presidencia y a esa integración de la fundación en 2014, y que nosotros con esta nueva actitud estamos explicando lo que pasó hasta 2017. No nos hemos hecho y dicho, ya no me tocaba, no, dijimos, en 2014 ya no estaba, pero con gusto sigo explicando. Si hizo o no un trámite es lo de menos, seguramente sí, no importa. ¿Por qué? Porque no hay ningún hecho delictivo, como sí lo hay en la corrupción rampante que tiene el PRI y el gobierno, como por ejemplo toda la de la estafa maestra que no vio MIT. En términos del contraste de gobiernos, a ver, Andrés Manuel López Obrador, pues habla muy bonito ahorita y dicen, sobre todo aquí la coordinadora, más tranquila que Andrés Manuel, de que va a cambiar el país con Andrés Manuel. Pero ¿por qué no lo hizo cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México? Creció la pobreza, creció la tasa de desempleo, bajó la inversión extranjera, es decir, creció la deuda pública, porque en eso se parecen mucho los hermanitos, les gusta gastar mucho dinero, pero luego no tienen cómo pagarlo.
creció, fue el segundo estado con mayores violaciones a derechos humanos, estuvo en contra del Consejo de Transparencia para la ciudad, estaba en contra de todas las iniciativas que no le gustaban que se aprobaban en la Asamblea Legislativa. Es decir, tiene un talante autoritario, le sale cada vez que lo confrontas en ideas. Ha estado tratando de mandar el mensaje de que es distinto, pero ayer vimos, o antier, con Jesús Elvas Herzog, por ejemplo, cómo reaccionó de manera virulenta y no resiste una crítica constructiva. ¿Por qué? Porque tiene un perfil mesiánico, autoritario, que cree que quien está con él tiene la verdad absoluta y quien no está equivocado, y quien se viene con él ya los perdona y les dice: aquí ya no son corruptos, bienvenidos sean a este camino del bien. No, yo creo que Andrés Manuel no representa el futuro para este país. Bueno, yo creo que aquí Damián, como su candidato dos caras, ya se enredó. Aquí simplemente le preguntamos que si él tenía conocimiento o tenía un documento que avalara que Ricardo Anaya ya no era el titular de esta cuenta de banco, de aparentemente una fundación fantasma para lavar dinero. No lo tiene, no lo ha podido explicar y se enreda en temas que ya ni él se entiende. Pero bueno, eso es el frente, ese es Ricardo Dos Caras, y aquí su coordinador o presidente del partido, lo que sea, mi querido Damián. Déjame regresar aquí con Tatiana. A ver, otra vez, a mí me sorprende escuchar a Tatiana. Ella ahora dice que hay elementos muy positivos del nuevo modelo educativo y de la reforma educativa. Es parte del nuevo modelo educativo y de la reforma. Me da mucho gusto. No es lo que dice López Obrador. Y yo creo que en ese sentido Tatiana tendría que estar preocupada. Porque si ella considera que esos elementos son positivos, ahorita Tatiana efectivamente daba datos importantes de lo que tiene que mejorar la educación en nuestro país, y por eso la importancia de continuar con la reforma y con el nuevo modelo educativo y con muchas otras cosas que propone José Antonio Meade y que López Obrador, el candidato del no, quiere echar abajo. Entonces me parece que, escuchando a Tatiana, pues la primer preocupada por las propuestas de Andrés Manuel López Obrador debería de ser ella. Pero me parece, Carlos, y así como empecé en esta mañana, José Antonio Meade es el candidato que tiene la capacidad de unir a los mexicanos, el que tiene las propuestas para salir adelante en un mundo de incertidumbre, el que tiene la preparación, el que tiene los conocimientos. La verdad, contrastado con los otros candidatos, Ricardo Anaya, por ejemplo, además de ser dos caras, de hablar de la corrupción, pero ser un corrupto, yo le preguntaría a Damián, y te lo pregunto, Damián, ¿qué experiencia tiene Ricardo Anaya? ¿Qué ha hecho sustantivo por el país Ricardo Anaya? Te lo estoy preguntando. Ahorita, porque viene la ronda de cierre. Primero, yo no estoy preocupada, estoy ocupada. Esa es la primera, ¿no? Y no podemos decir, y es parte de lo que yo te puedo decir, parte de los análisis que se han estado haciendo con respecto a la reforma educativa y a todas las reformas, es qué se toma de ella y qué no. Y repito, la parte que atiende o desatiende a los maestros y que se sube para decir que esta es una reforma laboral es en la que estamos literalmente y así concretamente en contra, no la parte de lo que es ir mejorando en parte de la educación. Y me regreso a la otra parte porque veo a Aurelio y hablando como en el mundo ideal. O sea, no sé de dónde viene, no sé dónde estuvo anoche o el último mes, porque parece que no estuvo en este país, porque no se ha dado cuenta o no ha leído los periódicos cuando nos hablan una y otra vez. Y repito, ahorita lo decía Damián, me cuesta, pero voy a tener que defenderlo en este momento para decirte todo lo que ha pasado sobre la preparación de José Antonio, y por otro lado también trabajó en el gobierno propio de Acción Nacional, en donde lo chulearon, lo hermosearon y dijeron, bueno, después de esto no hay más, lo sacaron como diciendo el candidato superunificador. Y la pregunta es si ha logrado unificar, logró unificar al país en contra de él, ¿en qué? En el término de decir basta de corrupción, la estafa maestra, cuando estamos hablando de una reforma educativa. Una reforma educativa donde lo más sagrado debería ser el dinero de la educación y la salud, y es el dinero de la educación que se llevaron a los bolsillos que él nunca vio. 30 segunditos para cerrar, un último mensaje. Bueno, primero, dejarle claro a la ciudadanía, aquí está notariado, que Ricardo Anaya salió de esa fundación en 2014, no es la cuenta por de más banco. Mentiras que digas. No es la cuenta de por banco. favor, hombre, Aurelio, por más mentiras que digas y por más que se empeñen, ni un solo peso público, los corruptos aquí están enseguida representados. Decirte, Carlos, México va a cambiar, y tiene que cambiar, porque el PRI gobierno ha sido profundamente corrupto, todo lo echa a perder. Odebrecht, en todo el mundo cayendo presidentes y vicepresidentes, aquí nada. El Socavón Paso Express, se cayó literalmente la carretera, aquí nada. La estafa maestra, 7,000 millones de pesos desviados, de aquí
nada, no nada más nada, sino que presentan a quien fungió como tapadera de candidato y que quieren de guardaespaldas para el futuro. Tenemos que cambiar y por eso estamos presentando una alternativa distinta de la suma PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, con Ricardo Anaya, un hombre honesto, íntegro. Y el último mensaje, ¿por qué le pegan? Pues porque vamos a ganar. ¿Quién ha visto que le peguen a quien no crean que va a ganar? Están preocupadísimos. La buena noticia es que ya se van y vamos a ganar con Ricardo Anaya. Último mensaje. Con mucho gusto, Carlos. Mira, yo espero que aquí Damián haga lo que se comprometió y no sea dos caras como su jefe y que traiga el documento para saber si Ricardo Anaya, por lo menos en 2016, que es cuando se hicieron las transacciones de esta organización fantasma, era el titular o no de esa cuenta. Espero que cumplas y que lo traigas, Damián. Dicho esto, Carlos, a mí me gustaría cerrar como empecé y haciendo un llamado a la reflexión. Aquí creo que hemos escuchado a todas las posiciones, tenemos al candidato dos caras, tenemos al candidato que le dice que no a todos los grandes proyectos de este país y por el otro lado tenemos a José Antonio Meade, que es el candidato de la unidad, el único que tiene la capacidad de convocar a todo México, a todas las fuerzas políticas para hacer un gran frente, para que México sea una gran potencia, para que México sea una gran nación. A José Antonio Meade, que es el candidato de la certidumbre, a José Antonio Meade, que es el candidato que tiene la mayor experiencia, que mejor conoce México, que mejor conoce el mundo, que va a ser clave en un momento de tanta incertidumbre para todo el mundo y para México, el candidato de las propuestas. Con José Antonio Meade va a haber ley, va a haber orden, va a haber una educación de calidad que va a permitir que los niños y los jóvenes puedan cumplir con sus sueños y las familias mexicanas van a tener una economía sólida y estable. Y por eso es que va a ser el próximo presidente, Carlos. Pues yo me quedo con esta. La primera es preguntar si el dinero privado cuando se roba, eso es bueno o no, porque no me quedó claro aquí cuando estaban hablando de que si el dinero no era público. Entonces me quedé así, nos quedamos para una segunda, para cuando traiga la baja de la chequera. Y me quedo con esta parte. Yo creo que lo que tenemos frente a nosotros son dos alternativas. Una es continuismo, uno disfrazado, otro muy claro, y la otra es el cambio verdadero. Un cambio en donde venimos a manejar una economía con rostro humano, un cambio en donde realmente las oportunidades se den para los que menos tienen y el que tiene tenga un camino hecho para poder seguir creciendo. Un cambio en donde la gente pueda decir, pueda salir a la calle y no estar temerosa como hoy estamos porque te roban, te asaltan, y donde no tengamos o queramos dejar atrás esta continuidad del México panteón, esta continuidad del México ensangrentado, y donde venimos a mostrar una economía con rostro humano en donde se pueda tener un crecimiento de otra índole. ¿Me aceptan una invitación la próxima semana? Encantado de la vida. Claro que sí. Nos ponemos de acuerdo en el día. Que sea la primera de muchas. Muchísimas gracias por estar aquí, los estrategas de la campaña, Damián Cepeda, Aurelio Nuño, Tatiana Cloutier. Muchas gracias por el espacio. Vamos al resumen de la